Amiga, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días por VPI TV, hablando de un tema de interés general. Escuchen bien esta cifra. En Venezuela mueren alrededor de 11.000 personas al año involucradas en accidentes viales. Esto lo reporta la Organización Mundial de la Salud. Incluso Venezuela está entre los 30 países con más muertes por accidentes viales en el mundo. Hoy estaremos hablando sobre cuáles serían las causas que pudiesen tener esta incidencia, las regiones del país donde más se presentan estos accidentes relacionados con pérdida de vidas humanas y múltiples lesionados, y sobre todo cuáles son las medidas de prevención que nosotros podemos activar en lo personal. Para hablar de este tema tenemos como invitado el día de hoy a Elio Pimentel, primer teniente de los bomberos universitarios. Elio, un gusto en saludarte, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días a ti. Nuevamente gracias por la invitación a participar en BPI TV y en estas noticias en la mañana, a toda la gente que te sintoniza y además nuevamente abordando un tema importante de la prevención. Sí, me gustaría hablar de estas cifras que comparte la Organización Mundial de la Salud. Dice que aunque no existan estadísticas oficiales en Venezuela, ellos han llevado este seguimiento y hablan de 11.000 personas que mueren en Venezuela cada año. Incluso este experto dice que esta tasa equivale a 40 personas por cada 100.000 habitantes. Esto ubica a Venezuela entre los 30 países con mayor número de víctimas en el mundo. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de cuál ha sido tu experiencia en este sentido, Elio. Bueno, fíjate que interesante el tema de las cifras, ¿no? De hecho, esto que tú dices, sí, bien es cierto porque esto se trabaja como índice por número de habitantes. Esta cifra que tú acabas de mencionar, si la dividimos anual, si la dividimos entre 365, significa que diariamente fallecen 30 personas o hay accidentes con 30 personas involucradas. O sea, imagínate, eso es más de una familia típica, más de una casa que pueda haber. Quiere decir que es una realidad que en Latinoamérica y en nuestra región la seguridad vial, los accidentes de tránsito son un problema de salud pública. Es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tomar medidas de acción ya, inmediatas. Elio, ¿cuáles serían las principales causas que están detrás de estos accidentes de tránsito? Bueno, definitivamente de hecho, si extrapolamos lo que en seguridad en laboral utilizamos como una metodología que se llama investigación de causa raíz, podemos determinar que no hay una, sino varias causas o varias raíces. Puede haber una principal, pero varias que contribuyen. Definitivamente el estado del parque automotor, la falta de concientización, de formación en los conductores. Y cuando hablamos de conductores, fíjate que muchas veces hacemos videos en las redes sociales y dicen, pero no se metan con el encabero, con el transportista, que él está trabajando, que él es una persona noble. Y estamos plenamente convencidos de que la mayoría son así. Los motorizados, los transportistas de gandola, los que transportan personas en caberos, pero hay un pequeño sector que realmente andan vueltos locos, como diríamos coloquialmente. Además, obviamente, el estado de las vías. De hecho, fíjate que muchas veces queremos como que achacar todo al Estado y responsabilizar a un gobierno de turno, pero debemos recordar que los actores principales del tránsito son precisamente el conductor, y el conductor sea de bicicleta, de motocicleta, de gandola, de bus, de taxi, de mototaxi, el conductor que sea y el que anda como peatón en la vía también forma parte de esto. Es importante que la academia, pues las universidades, las escuelas desde los niños y por supuesto en el hogar, hagamos énfasis en esa formación dedicada a la cultura vial, enmarcada en esa cultura vial, en el uso del cinturón de seguridad, en respetar las velocidades, las distancias máximas y entender, como acabo de decir Marjorie, que nosotros como sociedad somos los responsables de eso. No podemos achacarle la culpa a una autoridad, a que si tránsito está o no está, a que si la policía está o no está. De hecho, sabemos que hay un dicho clásico que es, no, ese sacó la licencia de una caja de cereal, pero más que sacar la licencia de una caja de cereal es precisamente tú como conductor, cómo te comportas, cómo actúas, cumples o no cumples esa normativa, esas leyes, esas regulaciones que además ya existen. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta.
Claro, es que hay como dos sectores, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos, tomando en cuenta que debemos utilizar el cinturón de seguridad, estar pendientes de las condiciones de nuestro vehículo, no exceder el límite de velocidad, pero también lo que debe garantizar el Estado en cuanto a sus vías. Por ejemplo, se dice que Venezuela no tiene un plan de vialidad segura. ¿Qué debería tener? Contemplando que debes garantizar de alguna manera la vida de la persona que está transitando por una importante arteria vial. Es decir, ¿por qué estos accidentes que estamos viendo que involucran, por ejemplo, a carga pesada? Claro, definitivamente un plan de infraestructura vial debe contemplar una serie de factores, desde el hecho del trazado o de la planificación de la ruta, el peralte o las inclinaciones de las mismas, el pavimento, el tipo de pavimento que se usa, que esté en buenas condiciones y todo lo que tenga que ver con señalización y demarcación. Desde las líneas, como vemos ahí en el video que teníamos ahorita, las líneas que separan los carriles, la señalización, los semáforos, incluso, y fíjate que como te mencionaba, que en Venezuela tenemos legislación, regulación y normativa bien amplia. En Venezuela existe algo que se llama el Manual Venezolano de Dispositivos Únicos de Control del Tránsito, que es una documentación bien extensa donde precisamente se regulan esas líneas que están ahí, que vemos que es rayada, discontinua, doble, sencilla, que es fija. Pero en esa imagen que están mostrando ahorita, la que estaba anterior, vemos lo que se llama un separador vial. Y fíjate que, por ejemplo, ese separador vial que conocemos Ujú. comúnmente como la isla, em, en algunos países sobre esa isla hay una malla. ¿Sabes qué función cumple esa malla? Evitar que el que viene en el sentido contrario, en esa vía, en esa autopista, encandile al conductor. De manera que ciertamente hay muchas cosas que el Estado puede hacer en cuanto a mantenimiento, infraestructura, vialidad. De hecho, muchos hablan del tema de la iluminación, porque se puso muy en boga lo de las luces LED de los vehículos. Pero Correcto. no es solo la iluminación de las carreteras. De hecho, esto quizás no es lo más importante. En muchos países en las carreteras no hay iluminación, pero hay las llamadas ojos de gato, lo que conocemos comúnmente ojos de gato, o las tachas se conocen en infraestructura vial, que pueden demarcar de una manera clara y por supuesto que el pavimento esté en buenas condiciones. ¿Qué puede hacer un ciudadano al momento de montarse en su vehículo, tanto como si transita dentro de la ciudad, como si se dispone, por ejemplo, a agarrar la autopista regional del centro para dirigirse a otras ciudades de Venezuela? Muy buena pregunta. De hecho, fíjate que te voy a hablar que más que antes, más que en el momento de subirse en el vehículo, antes. Nosotros como conductores de un vehículo, como dueños, como propietarios, somos responsables de lo que ese vehículo le haga a otros. Y si bien es cierto, tenemos una póliza de responsabilidad civil vehicular, es nuestra tarea, es nuestro menester, nuestra responsabilidad, pues, hacer ese mantenimiento adecuado del vehículo. De ahí parte todo, que tengamos unos buenos neumáticos, que tengamos un sistema de frenos, por supuesto, lo que es el gato, el triángulo de seguridad, el caucho de repuesto, etcétera. Pero en el momento que vamos a subirnos, todavía tampoco empieza ahí, empieza antes. Fíjense que, Marjorie, cuando damos los cursos de manejo defensivo, seguridad vial, lo decimos, la primera manera de mejorar, o la mejor manera de, la- o sea, el primer paso que tenemos que hacer para una conducción segura es salir temprano. Porque si usted va tarde, usted va a andar apurado, queriendo pasar por encima de los demás. Entonces es salir temprano, es planificar mi ruta, es conocer la vía, es tener vías alternas y por supuesto, una vez que estoy conduciendo, seguir al pie de la letra todas las leyes y las normativas de tránsito. Ahí no tenemos que inventar el agua tibia, ya todo eso está documentado, legislado, normado. Elio, tú que tienes tantos años en esto, en comparación con años anteriores, ¿tú consideras que se han incrementado los accidentes mortales en el país? En estos días entrevistaban a Wilbani León, quien es el director de los paramédicos de la autopista, precisamente sobre este tema de seguridad vial. Y él sostiene algo que tenemos que tener en cuenta, que es el hecho de que cada vez más la gente tiene teléfonos celulares, redes sociales, y este tipo de cosas como un accidente que ocurrió ayer son más virales. De manera que es difícil poder determinar si se han incrementado. Pero es una realidad que en diciembre, enero, tuvimos una gran cantidad, no solo de accidentes diarios, típicos, comunes, y que los ve uno como bombero día a día cuando uno está de guardia, uno escucha por el radio, mira que hubo una colisión de vehículos, que hubo un motorizado derrapado, que tal cosa. Pero lo que ocurrió en diciembre, enero, diciembre 23, enero 24,
realmente han sido además accidentes catastróficos, grandes eventos, un par de eventos que ocurrieron en la Caracas-La Guaira, los que ocurrieron en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en la vía Guarenas-Guatire, y además donde se ve involucrado lo que tú me decías antes, carga pesada, transporte de pasajeros. Entonces, definitivamente, este sector hay que meterle el ojo. Incluso fíjate que lo que te hablaba de las políticas públicas y políticas de Estado, que ya desde el año 2021 se sacó una providencia del Instituto Nacional de Tránsito, el INTT, donde los vehículos, los conductores de vehículos de más de 9.000 kilogramos o 33 pasajeros tienen que sacar una nueva licencia que se llama título superior profesional. Es como una licencia de sexta. Sabes que conocemos la de tercera, la de cuarta, la de Sí. quinta. Bueno, la de sexta es para vehículos de más de 33 pasajeros o más de 9.000 kilogramos. Tienen que sacar ese título superior profesional que el plazo vencía en marzo del año pasado. Hubo una prórroga y tienen que sacarlo todos estos conductores hasta marzo, 1 de marzo del año 2024, tienen oportunidad y esto se debe tramitar a través de las escuelas del transporte, lo que antes se llamaba autoescuela, como puede ser nuestro caso, pues desde EPSICA podemos dictar ese curso. Ahora, si evaluamos un poco las causas, recuerdo que antes estaban relacionadas a la ingesta de bebida alcohólica o exceso de velocidad, pero hemos visto accidentes donde se involucra también desperfectos mecánicos y me llama la atención el uso del teléfono celular y la exposición de estos conductores de carga pesada a horas prolongadas de trabajo. ¿Tú crees que ha habido un cambio en este sentido? ¿Se está haciendo algo para tratar de establecer mayores controles? Mira, es limitado, a pesar de que, te digo, dentro de los cursos que nosotros dictamos hemos tenido oportunidad de compartir con muchos transportistas, con gandoleros, con empresas, y yo creo que sobre todo, Marjorie, el dueño de una empresa de transporte, ese empresario transportista, está llamado a hacer traqueo satelital, rastreo satelital de sus vehículos, a garantizar esos periodos de descanso. De hecho, fíjate que en teoría por cada 4 horas se debería descansar, ese conductor debe pararse y definitivamente las autoridades tienen una responsabilidad de ser agente auditor, fiscalizador, pero como te decía, el principal responsable es ese empresario. El llamado es al empresario que haga un mantenimiento adecuado de la flota de unidades, a que capacite, forme a su conductor, se le haga el trámite del título superior profesional y sobre todo lo que te decía, garantizar esas condiciones de descanso, uso del tiempo libre, evitar rutas. Mire, yo conozco conductores que me dicen, mire, yo cargo en Charallave, llevo una mercancía a Puerto La Cruz, regreso a Charallave, agarro otra y la llevo para Los Teques. Estamos hablando de eso Wow, en un día, en un día. Eso es, pues, es obviamente, demasiado. demasiado y además está en contra de la ley de reglamento de tránsito. Mira, ayer mi hija me hacía una pregunta, estábamos en un semáforo y había bastante cola y me decía, ¿qué pasa si te duermes? ¿Alguien se ha llegado a dormir? Y le dije, mira, métete en internet y chequea la cantidad de personas que han muerto porque se han quedado dormidas y han tenido diferentes accidentes. Quisiera que habláramos un poco si existe esa estadística o según tu experiencia, los testimonios que tú has recibido de personas que por exceso de trabajo se han quedado de pronto dormidas. Bueno, fíjate que tú hablabas antes de las causas que realmente son las primordiales, exceso de velocidad y el teléfono celular. Son realmente, y esto no lo digo con una estadística oficial, pero sí con la práctica de lo que Ujú, nosotros levantamos. claro. Afortunadamente son menos los casos de personas que se han dormido o que se distraen. Y eso en la investigación del siniestro se determina fácilmente si hay o no hay frenazo, etcétera. Sin embargo, también es una realidad. Pues hay personas, de hecho, fíjate que hay un fenómeno que ocurre, por ejemplo, en las vías rectas muy largas, como las vías de los Llanos, de Guárico, del Tigre, que se llama hipnosis de la carretera. Y precisamente es un fenómeno en el cual el conductor, por no estar, digamos que consciente que tiene que estar cruzando, sino que está en una vía monótona, Sí. fastidiosa y por mucho tiempo conduciendo, sufre una especie de microsueños y que incluso con los ojos abiertos se puede quedar dormido. Sin embargo, por eso es que decía la importancia de los planes de prevención, de los programas de seguridad vial, incluso hay tecnologías, Marjorie. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile trabajando en una mina y ellos por seguridad precisamente el conductor usa como una especie de auricular o de audífono que si él inclina el cráneo, o sea, que está Ujú. cabeceando, como decimos coloquialmente, le suena un pitido que lo despierta. Igual hoy en día hay cámaras que se pueden colgar en el retrovisor y observan al conductor si parpadea lento, si se está quedando dormido.
y pueden alertar. Y una de las cosas es que le sorprendería que estos equipos no son costosos. O sea, para una empresa que tiene una flota vehicular de 16 gandolas, invertir poco a poco en una cámara que puede estar alrededor de los $100 la cámara, incluso menos, o de este tipo de dispositivos y tecnología, que realmente van a redundar en la seguridad y que van a evitar que precisamente una gandola que a lo mejor cuesta $350.000, si lo queremos ver desde el punto de vista monetario, pues se le vuelque, se le dañe o peor aún, evidentemente, que hayan lesiones, enfermedades o fallecimientos. Sí, y hay incluso vehículos que ya tienen incorporado un sistema que cuando tú te vas saliendo de las líneas o tienes un manejo extraño, te dice párate y tómate una taza de café. O sea, te hace esa advertencia. Entonces, bueno, creo que hay algunos dispositivos en algunos vehículos que permite un poco uno entrar en razón y decir, mira, necesito orillarme. Tenemos este Claro. comentario, Helio, de Richard Herrera por nuestro canal de YouTube y dice, saludos Helio, excelente este aporte informativo. Hay mucho trabajo que hacer por parte de los prevencionistas. Dice, falta de control con las inspecciones del vehículo. Bueno, fíjate qué interesante. Primero vamos a comentar lo que decía el tema de las líneas. Yo tuve la oportunidad de estar en octubre, septiembre-octubre, entrenándome, actualizándome en Estados Unidos y ya la mayoría de los vehículos tienen sensores, precisamente lo que tú mencionabas, del rayado de las líneas. Ujú. Y si tú te estás cambiando o te estás De un acercando canal. a esa Ajá. línea sin poner la luz de cruce, es porque te descuidaste o te estás quedando dormido, el volante vibra. Y en algunos Ujú. casos el mismo vehículo te endereza. Hay otros Correcto. sistemas de lo que se llama seguridad activa, como el hecho de que en el retrovisor puede salir una lucecita anaranjada cuando hay un vehículo en la zona ciega, en el punto ciego que no lo ves. Esas son tecnologías que definitivamente debemos ir adaptando. Con respecto a lo que nos comenta Richard, un aplauso para su comentario. Saludos, Richard. Fíjate, Marjorie, que nuestra norma técnica en materia de seguridad y salud en el trabajo establece que los trabajadores deben recibir formación en seguridad vial. De manera que es importante que los prevencionistas, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, colegas bomberos, protección civil, todos nos sumemos precisamente a esta formación en las empresas, a esta concientización de cultura vial. De hecho, te comento, Marjorie, que yo veo, vamos a llamarlo con tristeza, y no por el hate que nos pueden hacer en las redes sociales, pero nosotros grabamos un video de un motorizado sin un casco. Y lo ponemos en TikTok llamando a la conciencia, o un motorizado que se amarra una lavadora atrás y nos dicen sapo, nos Sí. dicen bruja, o sea, nos atacan o nos critican a nosotros cuando lo que queremos es concientizar. Entendemos que esa persona necesita trabajar y que es una persona noble y que lo está haciendo preñado de buenas intenciones, pero no por esto debemos sacrificar nuestra seguridad o la de nuestros hijos. Vamos a recordar cómo podemos salvar nuestras vidas cuando utilizamos, por ejemplo, casco, cinturón de seguridad o el riesgo de, por ejemplo, trasladar a nuestros niños en una moto. Bueno, fíjate que de hecho hay algunas leyes, normas, sobre todo algunas de convivencia ciudadana de algunas localidades que incluso prohíben llevar a niños menores de 12 años en las motos. Otra de las cosas es que recordemos que cada vehículo tiene una capacidad máxima de pasajeros y en las motos es de dos. Entonces, usted no puede llevar más de dos motos. Como lo dijo por ahí, creo que fue un alcalde en Anzoátegui, como lo dijo, y vuelvo a citar a Wilbani León en estos días. Mire, ve a ver cómo hace. Llévese a sus chamos en transporte público, trabaje para pagarles un taxi, pero no los exponga al riesgo. O sea, ¿cómo tu ser más querido tú vas a agarrar y vas a montar a tu esposa y cuatro chamos en una moto? Sí, nos Em, escribe José Molina y nos dice, Elio, saludos, interesante información. ¿Por qué suelen ocurrir accidentes en el mismo lugar con mayor recurrencia? Por ejemplo, el caso de Petare Guarenas en el mes de diciembre. Interesante pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, José, un abrazo y un saludo, colega bombero. Lo dice porque precisamente pues nuestro caso es uno particular y que vemos ahí en la imagen, la famosa curva que está frente al mural de Zapata, esa que está saliendo ahorita. Bueno, es típico que en quincena, en época de vacaciones, la famosa bajada Caracas-La Guaira, algunas curvas que se hacen famosas también y lamentablemente se hacen famosas porque tienen peraltes inadecuados, porque no están bien señalizadas, eh, y precisamente son puntos donde suele haber mayor número de siniestros o como conocen algunos colegas, hechos viales. De hecho, hay algunas zonas, por ejemplo, uno ve en la vía de San Carlos y hay unas vallas que tienden a crear conciencia en la población que dicen curva, no voy a decir la palabra porque es una Ujú. grosería, pero dicen curva fuerte, se mata a la gente por imprudente.
a veces este tipo de campañas ayudan un poco, pero no es el todo. O sea, definitivamente en esos sitios hay que poner reductores de velocidad, maximizar la iluminación, maximizar la señalización. Digamos que eso es lo que el Estado tiene que hacer. Y uno como conductor, pues obviamente ser más precavido y tener precaución. De hecho, tú puedes ir a una velocidad, Marjorie, que a lo mejor es la que estás acostumbrada, pero por ejemplo llueve, tienes que bajar esa velocidad. Es de noche, tienes que bajar esa velocidad. La distancia del vehículo que va delante de nosotros, muchas veces la gente no lo sabe, pero eso se cuenta en condiciones óptimas por 3 segundos. O sea, yo espero que el carro que va delante mío pase por un punto fijo y luego que él pasa, cuento 1001, 1002, 1003. Si yo llegué a ese mismo punto antes de ese 1003, estoy muy cercano, debo alejar. Sí, claro, definitivamente las medidas de prevención las podemos tomar en cada minuto, cada día, en cada momento y estamos decidiendo no solo por nuestra seguridad, sino también por la de otros. Elio, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eres increíble, hablas conmigo y respondes por redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Feliz día. Gracias a ti, Marjorie. Recuerden que EPSICA podemos apoyarlos en cursos incluso completamente gratuitos de seguridad vial para sus comunidades, para su junta de vecinos. En temas de prevención de incendio, estamos completamente a la orden a través de @EPSICA en todas las redes sociales. Gracias. Era Elio Pimentel, primer teniente de los bomberos universitarios, con este aporte informativo de prevención en cuanto a accidentes viales en Venezuela. Vamos con la señal de VPI TV, porque al regreso tendremos mucha más.